Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Senado aprobó prolongar el estado de excepción para la macrozona sur, por lo que el decreto del gobierno se extenderá por 15 días más. Misma jornada hoy, en la que fueron asesinadas 2 personas. Ataques armados a un trabajador forestal en la comuna de Cañete y un agricultor en Angol, identificado como Joel Ovalle, reconocido por crear la Junta de Vigilancia Rural Ercilla Collipulli. En ese sentido, el ministro del Interior indicó que el hecho en Cañete fue responsabilidad de una decena de encapuchados que ingresó a un predio forestal. El ministerio más bien se encuentra investigando, más bien la Fiscalía, pero también el Ministerio allegando antecedentes. ¿Cuál es el origen de esa faena y cuál es la relación entre quienes trabajan en el lugar, los dueños de la propiedad y los atacantes de estos trabajadores? Mientras que Joel Ovalle fue interceptado por desconocidos que realizaron cerca de 6 disparos a su vehículo cuando llegaban a su casa. El pasado 12 de enero se cumplieron 3 meses desde que fue instaurada esta medida de excepción constitucional, la cual ha tenido que ser ratificada por ambas cámaras del Parlamento en 6 oportunidades, con el fin de extender la vigencia del apoyo en seguridad en 4 provincias de la macrozona sur: Biobío y en Arauco, en la región del Biobío, y Mayeco y Cautín en la Araucanía. Esta medida regirá hasta el 9 de febrero y deberá ser nuevamente aprobada por ambas cámaras para seguir en vigencia. La complejidad es que en esa época el Congreso está de vacaciones, está en receso legislativo, por lo tanto, bueno, habrá que buscar una fórmula, si es que no la tienen ya, de cómo se renovará. Recordemos que tiene que ser cada 15 días este permiso constitucional. Vamos a la mesa de conversación. Y lamentablemente del tema que vamos a hablar ahora no es tampoco positivo, tampoco es edificante, más bien bastante preocupante lo que está ocurriendo con la variante Omicron o con el avance del COVID en nuestro país. Hoy día, considerando que es martes, siempre los martes por una metodología de medición es más bajo el número, 7.533. Si no me equivoco, el martes pasado, para comparar martes con martes, fue 3.900. Y el martes anterior, 1.800, para que veamos la velocidad de ascenso o de contagio que tiene esta variante Omicron. Para conversar de eso, las nuevas medidas del gobierno, las proyecciones que puede haber hacia adelante, tomamos contacto con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, muy buenas noches. Gracias por recibirnos, como siempre. ¿Cómo está usted? Gracias, Matías. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues la curva es muy preocupante y las proyecciones, qué decir, lo dijo el profesor Canals, que es una de las personas que siempre ha tenido muy fino el instrumento de medición de proyecciones, hablan que podríamos estar en 40.000. Nosotros 2 conversamos la semana pasada en otra entrevista y usted hablaba de a lo mejor 15 o 20. ¿Imaginó 40 y lo ve posible? ¿40.000 casos diarios? La tendencia, como decías en la introducción, es muy preocupante. Desde luego ya esta ola Omicron que estamos sufriendo hace 2 o 3 semanas ha producido el número más alto de casos diarios de toda la pandemia. Paradójicamente, como estamos saliendo de Delta, que tenía una severidad mayor que Omicron, los pacientes hospitalizados en la UTI por COVID siguen disminuyendo constantemente. O sea, tenemos un aumento muy importante el número de casos que todavía no se refleja en un aumento de las hospitalizaciones y sobre todo en tratamiento intensivo, pero sí ya se ve que está ocurriendo una mayor presión asistencial en los servicios de urgencia y en la atención ambulatoria, las consultas. En ese contexto, yo creo que no se puede minimizar en ningún sentido el riesgo de esta variante Omicron que nos afecta hoy día, y las proyecciones son alarmantes. Como decía en la introducción, hoy día se hicieron, si no recuerdo mal, casi 7.000, digamos, se detectaron 7.500 me parece. 7.500 casos, pero esto con un aumento significativo de la positividad, o sea, de cada 100 exámenes que se hace, cada vez más están apareciendo Estamos en positivos. el 11,5.
11,5, con un aumento muy vertiginoso. O sea, si hoy día se hubieran hecho, si en las últimas horas, perdón, se hubieran hecho 90.000 exámenes, que era lo que se estaba haciendo los días anteriores, diciendo que teníamos rebajando un poco la positividad a 10%, significaría que en las últimas 24 horas en realidad hubo 3.000 casos más que los documentados, y eso probablemente lo vamos a ver reflejado. Se va a corregir de aquí al jueves, viernes, que son los días en que... Sí, son los días que sube. Exacto. Por metodología de medición. Me parece que hacer cualquier proyección es muy difícil. ¿Por qué? Porque la situación de Omicron, por una parte, es una cepa diferente, más contagiosa, menos agresiva, pero a su vez llega a un país con una tasa de vacunación muy, muy alta. Y sabemos, sobre todo en un estudio publicado hoy día, en la mañana en Inglaterra, que la tercera dosis, la dosis de refuerzo, de la cual desde agosto hasta ahora hemos acumulado casi 12 millones de personas vacunadas, produce una disminución de la cantidad de personas que se infectan muy significativa y desplaza la ola hacia gente más joven. Y hay algo que quiero insistir, porque yo creo que no hemos enfatizado suficiente, aparece en los niños. Es cierto que Chile está vacunando de 3 años arriba, pero incluso en edades menores que esa, incluso menores de 1 año, aparecen infecciones por COVID, y en hospitalizaciones generales, al menos en este informe del Reino Unido, el número de niños menores de 5 años hospitalizados en las últimas 3 semanas se ha incrementado por 3 veces. Jaime, entonces, y usted dice tiene más celeridad, pero menos severidad esta variante. ¿Eso es parejo para todos los segmentos etarios, para todas las edades, o en los niños, que usted acaba de hacer foco, eventualmente puede ser más complicado que lo diera? ¿O tiene que ver con que hay menos vacunas allí? No, de nuevo, la variante Omicron por sí misma, intrínsecamente, digamos, sin contar vacunación, o sea, afectando Delta y Omicron a una persona sin vacuna, es un 25% menos severa, y el resto, hasta un cuarto de severidad de Omicron respecto a Delta, se explica por la vacunación. Y efectivamente las diferencias de vacunación, y perdón, lo tengo acá. No, dele, busque números nomás. Generan diferencias muy sustantivas. Por ejemplo, en este informe del Reino Unido, cuando las personas tienen 2 dosis ellos usaron Pfizer, Moderna, AstraZeneca, solo 2 dosis, respecto a el riesgo de hospitalizar, la reducción que produce, la protección que produce 2 dosis de vacuna es de un 44%. Sin embargo, cuando la persona tiene la dosis de refuerzo, y perdón que quiera acentuar esto, esta protección sube a un 92%. O sea, más que disminuye el doble. O sea, en la práctica disminuye, digamos, para redondear, de 6 en 10 a 1 en 10, la posibilidad de que la persona sea hospitalizada. Y es por eso que existe la esperanza, que yo creo que tiene fundamento a raíz de los datos internacionales que se acumulan, que podría ocurrir que hubiera un desfase en esta variante en relación a las anteriores, de tener muchos casos testeados por PCR o por test de antígenos. Sin embargo, eso no se refleje en la misma proporción que en las otras olas en el número de hospitalizaciones, hospitalizaciones en intensivo y fallecidos, lo que, está por verse, pero parece que así va a ser. Es el pronóstico. Jaime, ha producido habíamos acumulado un aprendizaje y una percepción del riesgo, y en esta cambia porque las cifras indican, lo que no quiere decir que uno decir, entonces listo, vámonos de fiesta, da lo mismo, no. Pero hay una percepción de riesgo distinta. Entonces las medidas de restricción a la población de alguna manera le empezaron a parecer no apropiadas. Por ejemplo, el famoso caso del contacto estrecho, y ahí donde hubo un cambio ayer que ha sido
polémico, que creo que usted me cuente cuál es su análisis. Por ejemplo, en que el contacto estrecho ya no... Si es que yo estuve con una persona que hoy día me llama ahora, fíjate que en la tarde estuvimos juntos y a mí me dio positivo el PCR y yo igual puedo venir a trabajar acá, idealmente telemático, yo tengo que cuidarme, tengo que andar con mascarilla, si es que tengo mis 3 vacunas, pero no me quedo inmediatamente en mi casa guardado 7 días. Eso a la gente le estaba, da la impresión, además en verano, además después de 2 años de pandemia, le estaba dando una sensación de que no calzaba la medida con el efecto. Entonces, ¿qué siente usted en que si fue apropiado el cambio de los métodos que dio a conocer la autoridad ayer? El punto crucial acá es que, y estoy interpretando solamente, yo creo que faltan aclaraciones de parte de la autoridad de salud y acciones, información, educación, pero el problema que nos enfrentamos, en mi opinión, respecto a Omicron es el siguiente. En primer lugar, la velocidad, el aumento de contagios de tal magnitud y considerando que hasta hoy identificar a los contactos estrechos y todo esto, ¿no es cierto?, para informarles que están en riesgo, en Inglaterra toma 3,1 días, en Chile toma 3,5 días en promedio. Para Omicron, eso es darle una ventaja en el tiempo demasiado grande. Y creo que algo que ocurre en la realidad, cuál es que las personas que tienen la enfermedad o salen positivos le informan normalmente a las personas con las que estaban en contacto, le advierten, oye, porque además si no lo hacen hay una sanción social cada vez más fuerte. O sea, tú estuve contigo, estaba enfermo y no me dijiste cómo, y ahora me enfermé yo. En fin, esa cosa está ocurriendo. Opera. ¿Para qué hablar el bullying, por no decir otra palabra, al que está sometido la diputada que no se vacunó, claramente por ser antivacuna, ¿no es cierto?, y que tiene en la práctica a la Cámara de Diputados sin poder funcionar, en un momento en que es necesario gestionar leyes de mucha importancia para la ciudadanía. Pero ese, digamos, el mecanismo habitual de trazabilidad frente al desafío de velocidad de contagios que plantea Omicron, a mí me parece insuficiente y me parece bien que se le explique a la gente que tome contacto y que las personas que han sido se hagan el testeo. Y creo que es de valor señalar que en la nueva indicación o normativa, no se ha publicado todavía como decreto, entiendo, se le da un valor equivalente al PCR y al test de antígeno. En mi opinión, eso era necesario hacer mucho antes, porque el tope de PCR es 70.000, 80.000 diarios, no se puede más. Y todo lo que se puede hacer más, llegar a 200.000 exámenes diarios, por decir un ejemplo, depende de que hagamos antígeno. En segundo lugar, hay una realidad innegable, y es que las personas, cuando se les pregunta por la lista de quienes estuvieron en contacto, oiga, mire, usted está positivo, entiendo, en los últimos días, usted estuvo, sí, parece, no ha estado con tanta gente. Esa es la respuesta habitual y yo creo que el Ministerio debería señalar, porque tiene los datos, cuál es la calidad de la respuesta que da la gente. Tenemos la información publicada hoy día de 1.300 personas que llegaron a través del aeropuerto internacional y que fueron testeadas positivamente, o sea, traían el virus, 5.000 totales, 1.300 personas dieron información falsa respecto al teléfono, respecto al lugar donde se quedaban, y cuando la autoridad fue a seguirlo, a decirles que estaban positivos para COVID, ya no estaban. No había manera de encontrarlo, porque los datos que dieron en el aeropuerto eran falsos. No quiero decir incorrecto, impreciso, derechamente falsos. O sea, el teléfono no existe, la dirección no corresponde al número, etc. Y lo mismo ocurre en la forma de trazabilidad que tenemos hasta ahora, y que yo creo que esta es complementaria, no es sustitutiva, complementaria para que las personas efectivamente no sientan el temor de verse perseguidas o que acusaron a alguien, sino que de motu propio vayan donde las personas hablen con las personas con las que han estado en contacto y les adviertan, Jaime, que procedan de una manera determinada. ¿Y usted es partidario de que, como en otras partes del mundo, dado la evidencia que tenemos de Omicron en el mundo y en Chile, se disminuya el día de restricciones o de cuarentena, por ejemplo, para quien dé un positivo,
¿O usted cree que hay que mantenerlo? Porque están 10 no, días. Yo estoy de acuerdo. Tal como dijo el Consejo Asesor, en algunos países ya se ha adoptado una conducta de 5 días de cuarentena. Acá, conservadoramente, a pesar de que la evidencia dice que 5 días la persona deja de contagiar el virus, independiente que puede tener PCR positivo por varias semanas después, aunque no está contagiando, claro. Y ahí se genera un falso positivo de PCR, por lo demás, que es un problema. Efectivamente, lo que ha recomendado el Consejo Asesor y lo ha tomado la autoridad sanitaria es la cuarentena se justifica solo 7 días y después se termina porque después la persona no es capaz de contagiar, independiente que puede mantener todavía algunos síntomas de tos, etc. 7 días después del primer síntoma o 7 días después de que me tomo el examen o de que me dan el resultado. No, 7 días desde que yo reconozco que tengo síntomas y para las personas que no han tenido síntomas, esa es la normativa, que se hicieron el examen por si acaso, porque le dijeron que alguien, en fin, se hicieron el examen 7 días desde que ese examen se hizo y salió positivo. Perfecto. Usted ha hablado muchas veces del antígeno, muchas veces, y se lo digo por experiencia propia, que el fin de semana tuve que de tratar de conseguirme uno. Es muy difícil, no decir imposible. Claro, uno consigue, pero para 48 horas más, consigue, se lo pueden traer y uno no sabe mucho, ni está muy claro qué calidades son cada cual, porque uno le dice, mira, este es muy bueno, este no es tan bueno. Ahí ha faltado un poco de estandarizar y de disponibilizar más antígenos que son de manejo más rápido, además. Hasta yo aprendí a hacer un antígeno en mi casa. Entonces, ha faltado. Efectivamente, yo he señalado la necesidad de masificar el test de antígenos desde hace varios meses. Sí, el Instituto de Salud Pública en su página tiene más de 100 exámenes de antígeno aprobados, válidos, para hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que Biden, sabiendo esto en Estados Unidos, compró $1 billón para los ciudadanos norteamericanos, para entregarlo gratuitamente en sus casas. 4 test de antígeno entregados gratuitamente por el Correo Federal de Estados Unidos para que se hagan antígenos en la casa. En Inglaterra, desde hace muchos meses ya, también los niños se hacen antígenos, todos los niños que van a la escuela 2 veces a la semana y solo dejan de ir a clase cuando sale positivo. Y en ese contexto se mantiene un control independiente de los síntomas y esto mismo se hace en Chile en muchas empresas hoy día. La minería ha podido seguir funcionando, muchos colegios, que hay que decir aquí, hay un sesgo socioeconómico porque colegios de nivel socioeconómico alto han mantenido una práctica de testeo de antígenos que son, en mi opinión, tanto o más efectivos porque pesquisan a la persona con una sensibilidad de 93%, pesquisan a la persona en el momento que está contagiando. El PCR, además de caro, gastamos 2.200 millones de pesos diarios. 2.200 millones de pesos diarios en hacer PCRs. O sea, es una fortuna. Son casi 2,5 millones de dólares, un poco más. Son 2 y tantos millones de dólares, claro, diarios, ¿no? Cuando un test de antígeno puesto en el mercado internacional vale a precio chileno 2.000 pesos, ya que cuesta aquí 3.000 pesos. Listo. No, perdón, lo venden en la farmacia a 17, a 15. Bueno, desgraciadamente yo creo que hay que proceder a fijar un precio. En España fijaron el precio la semana pasada a 2,5 euros, lo escuché en las noticias españolas. O sea, yo lo que quería decir, pienso en un ejemplo concreto, Matías. ¿Es posible en marzo regreso a clase sin antígeno? La respuesta es categórica. No es posible. No es posible. Se necesita que en cada escuela de Chile se haga antígeno semanal a todos los niños, a todos los profesores, a un valor fijado, voy a decir cualquier valor, 3.000, 4.000 pesos por examen, que equivale en la práctica a un sexto del valor del PCR. O sea, por un valor de PCR se hacen 6 o 7 exámenes de antígeno. ¿Y Senabast podría traerlos con que usted que conoce muy bien por dentro cómo funciona? Por supuesto que puede traerlos. Se puede poner una orden, puede comprar masivamente y creo que aquí hay una gestión que hacer. Hace muchos meses yo señalaba el aeropuerto. Toda persona que llega a Chile se hace un test de antígeno. A los 15 minutos le dicen, y no esta cosa, déjeme sus datos, a ver si lo puedo localizar. Claro, cuando sepa el resultado del PCR, déjeme un mail. Imposible. O sea, una cosa es
teorizar esto sería la mejor manera, y otro lo que ocurre en la verdad, que es lo que ocurre en el mundo real, insisto, el validar en la nueva normativa del Ministerio de Salud el test de antígeno, la manera que se está haciendo, a mí me parece un paso correcto. De hecho, no el de sangre, hoy día, doctor, el de antígeno no es el de que es una pincha al dedo, ¿no? Ese es el anticuerpos, que no es lo mismo, ¿no? Anticuerpos que hoy día es totalmente inútil porque en la práctica marca las vacunas que uno tiene. Marca las vacunas, o sea, claro, marca las defensas, entonces sale un examen positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, alguna vez me vacuné, el otro día, o que alguna vez me enfermé. En esta anécdota que le cuento personal, que buscando conseguir de eso, de ignorante, porque no sabía que era distinto, todos los que se lo hicieron salieron positivos. Y uno me dijo, disculpa, yo me hice un PCR ayer o anteayer y no estaba con nadie y me parece... Y ahí me di cuenta que leí bien anticuerpos y de la sangre. En una farmacia una señorita muy honesta me dijo, no compre esto porque esto no le sirve. Es lo único que tengo, pero no lo compre. Yo le recomendaría a quienes nos están viendo, escuchando, no hagan tal de hacerse un examen de anticuerpos. Alguien puede pedir por alguna razón clínica particular, claro. Pero se habrá agotado esta vacuna en esta persona que estoy tratando por un cáncer. A ver, midámosle los anticuerpos. No tiene ninguno. Entonces vacunémoslo de nuevo. Ya. Pero eso es desde el punto de vista de salud pública, no tiene ningún sentido hacer o comprar exámenes de anticuerpos. El antígeno entonces es con este hisopo nasal que se demora 15 minutos en su casa y tiene alto nivel de fiabilidad, 93%, dice usted. No solo nasal, que es una cosa saliva, automática, ¿no? Es saliva, sí, en la faringe, escupir, digamos, una cosa, que es el que yo he hecho entre mis familiares las últimas semanas, y funciona perfectamente bien. Jaime Mañalich, como siempre, un gusto conversar. Que esté muy bien. Un honor, muchas gracias. Buenas noches, chao. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. En el curso del día, Irina Karamanos, pareja del presidente electo Gabriel Boric, comunicó que asumiría el rol de primera dama y con una serie de explicaciones de cómo lo haría. Luego también a través de su Twitter señaló que haría un servicio más contemporáneo, lo reformularían, en fin, manteniendo ella siempre su carácter de líder feminista o de activista del feminismo, en fin, pero generó mucha polémica. Generó polémica por dos vías. Una, por la más bien política, porque tiene que ver con que el propio candidato Boric en su momento dijo que se iba textualmente a abolir esta institución de la primera dama, y que no va a ser así por lo visto. Y la segunda, propiamente, cómo lo anunció Irina Karamanos, una mujer feminista, insisto, y para muchos entonces se contrapone el ser feminista con asumir un cargo solamente por la razón de ser pareja del mandatario electo. Tomamos contacto con Mireya Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Mireya, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues. Bueno, estas son más o menos las dos vertientes de polémica que yo identifico, sí, a la rápida. Partamos por lo macro que es, hemos visto y han salido ya profusamente aquellas declaraciones bastante recientes del presidente, entonces candidato, Gabriel Boric, diciendo que nadie en su gobierno, por parentesco, relación sentimental o cercanía, iba a tener un cargo, y que el cargo puntualmente de primera dama iba a ser abolido, lo dijo textualmente, para ser ocupadas esas funciones por personas por la vía de la alta dirección pública. ¿Cómo ves tú la noticia de hoy respecto de ese hecho? Bueno, sería ciega para decir que no hubo un cambio, pero yo lo desdramatizaría porque me parece que lo que hizo la pareja del presidente electo está dentro también de lo que ella misma piensa, que es tratar de actualizar un poco el rol de la pareja o acompañante del presidente. Es una contradicción que yo más lo atribuyo por una falta de experiencia que por otra cosa, pero no le doy más importancia que eso. Puede haber tensión después en lo que piensan algunos sectores feministas que presionen porque realmente se acabe con este cargo, pero más allá de eso me parece que
en la medida que Irina Caramano haga una propuesta interesante de cómo actualizar y generar políticas públicas en apoyo de sectores específicos como las mujeres, me parece que podría ser positivo. No le veo un drama más allá de la polémica del corto plazo, ¿no? Quedémonos en la primera variante de esta polémica, que es la de un líder que en campaña dice A y una vez que está a punto de asumir, bueno, dice B. Tú dices, no le pongo más dramatismo, que puede ser atribuido a la inexperiencia, una contradicción por la inexperiencia. Eso, para algunos, lo proyectan a muchos otros casos, voy a ponerlo en términos coloquiales, un chilenismo, con otra cosa con guitarra. Y que esto puede ser utilizado por un montón de otras áreas, ¿no es cierto? Desde la economía y su manejo, desde la seguridad. ¿Tú ves que puede haber muchos cambios de este mandatario una vez que entre y se encuentre con la realidad del poder? No, yo creo que no. Yo más bien creo que lo que ha hecho el candidato, el presidente electo, ha sido un tremendo aprendizaje. O sea, si entre mayo y hoy día, en que el presidente electo andaba pedía juntar firmas para poder ser candidato presidencial, después todo el proceso eleccionario, primera y segunda vuelta, como está hoy día, y lo que vimos en la ENADE recientemente, me parece que la capacidad de aprendizaje que demuestra la inteligencia como líder político, me parece que le va a permitir estar a la altura de los desafíos. Ahora, no significa que no cometan errores. Todas las personas y todos los políticos también cometen errores, pero más allá de eso hay ciertos principios que yo creo que él ha mantenido, que es la cercanía, una cierta lógica de tener una misión y un compromiso, la lógica de ser transparente. Así que yo más bien esperaría, antes de que eso se va a homologar a otras áreas, me parece además que el componente técnico que el candidato electo, que el presidente electo tuvo en la segunda vuelta y las propuestas que ha hecho en economía y en otras áreas, me parece que están dentro de lo razonable. Distinto es, como tú bien dices, con guitarra, porque una cosa es gobernar y tener un programa de gobierno, y otra cosa es la agenda de gobierno en los próximos 4 años. Nadie puede predecir exactamente lo que va a pasar. Nadie predijo un terremoto, ni la estallido social, ni Mireya, la pandemia. profundizando todavía en la primera variante de la polémica, en el que una contradicción propia de una persona honesta que dice, me equivoqué, prefiero cambiar que mantener un error, que eso es bastante, yo también coincido contigo, habla bien de cualquier persona eso. Pero otra cosa, ¿cómo evalúas tú, cómo proyectas tú que puede ser la relación con sus propios aliados de coalición o del sector político que empiecen a estimar que algunas de las situaciones de realidad con que se enfrenta el presidente Gabriel Boric tengan que ser distintas a las que prometió o las que algunos de sus partidarios creían? ¿Cómo se puede manejar ese cambio? Con los propios. Sí, yo creo que eso es como lo que uno más tiende a reflexionar. Me parece que es interesante, pero yo creo que lo que hizo el presidente electo de haber firmado el acuerdo el 15 de noviembre, yendo en contra de su sector, me parece que demuestra una capacidad de liderazgo que es interesante para desplegar después, siendo presidente, jefe de coalición, jefe de gobierno y jefe de Estado. Yo creo que para que esto funcione y en todos los gobiernos de coalición tiene que haber un componente de liderazgo del presidente, que hasta el momento yo veo que el presidente electo lo ha tenido, y dos, la disposición de cooperación de los partidos. Y yo también veo que hasta el momento ha habido. Ahora, no significa que no vayan a haber roces. El problema es cómo se resuelven los conflictos. No es que no vayan a haber conflictos. En todos los gobiernos hay conflictos. La pregunta es qué mecanismos institucionalizados para resolver los conflictos van a haber. Y me parece que, siendo el Frente Amplio un grupo de partidos que probablemente va a gobernar con otros, deberían generarse mecanismos de solución de conflictos, que es mucha conversación, mucho diálogo y ponerse de acuerdo en cosas que son, en el fondo, priorizar qué es acordable y qué no. Y me parece que hasta el momento ha dado buenas señales, pero como te digo, nadie es pitonizo, si no, no estaríamos acá, estaríamos en una especie de oráculo. Claro, una bola de cristal aquí al frente. Mireya, entremos al segundo ámbito. Uno dice, voy a poner un ejemplo hipotético, yo pensaba que esto se solucionaba de esta manera, pero la realidad me enseñó que era totalmente distinto, así que prefiero reconocer mi error, tomo el otro camino, porque ese camino no me sirvió. Voy a ir al caso del cargo de la primera dama. No es que él había dicho una solución que era muy razonable. Aquí las fundaciones que están a cargo de la primera dama hoy van a ser entregados a personas a través de la alta dirección pública. No es que no le haya funcionado. ¿Por qué retrocede? No es que no le funcionó, sino que decidió optar por el camino antiguo. Porque ellos dijeron que lo habían conversado muy bien entre Gabriel Boric, Giorgio Jackson y la propia Irina,
pensando en que tomaron, me imagino que uno cuando toma decisiones en este sentido ve las pros y los contras, y tal vez todo el manejo del rol de la primera dama, tal vez como ella misma dijo, y probablemente está haciendo una apuesta en ese sentido, que lo pueda transformar desde dentro. Yo no le veo eso algo muy difícil. Es como lo mismo, en el fondo, porque para poder transformar las políticas que tienen los cargos de primera dama, habría que hacerlo desde fuera o desde dentro, y es igualmente razonable. Lo que pasa es, claro, yo creo que se abrió un conflicto más bien en haber dicho que lo iban a cerrar. Si no hubiera dicho nada, no habría habido conflicto. ¿Y por qué no abolirlo? Más bien, perdón, Sí. tal vez el conflicto se abre por la falta de experiencia en decir que van a hacer cosas antes de hacerlas. Me parece que esa es una lección muy clara que la gente en política tiene que tenerla en general. Uno hace las cosas, no las dice que las va a hacer, creo yo. No, y eso a todo político que promete algo corre el riesgo de que en la realidad tenga que desdecirse. El punto es, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Claro, es un error que lo cometen todos desde principiante, incluso los más experimentados. La pregunta es, ¿por qué buscan esta solución personas que uno supone, como Irina Karamanos, que tiene una trayectoria, incluso ella es militante en Convergencia, del grupo de feminismo dentro de ese partido? Por lo tanto, ella tiene un acervo, tiene una historia y una trayectoria en esa materia. ¿Por qué una persona feminista resuelve este cargo de esa manera? ¿Por qué crees tú? Yo no la conozco ni sé muy bien, pero si tú me dices por tu opinión, me imagino porque tiene que haber evaluado, o lo que yo, si alguien tuviera una decisión que tomar así, me imagino que tal vez se pensaron que era más fácil hacer las reformas dentro que desde fuera. Y tal vez se dieron cuenta que sí, esta fundación o estos grupos que apoyan a la primera dama tienen cierta luz social que puede ser potenciar también el rol de las mujeres. Ahora eso no significa, yo coincido contigo, que se le abre un flanco de sectores que pueden estar más en desacuerdo y decir, sabes que esto tiene que eliminarse. Pero también creo que me imagino que hay que confiar en que tomó la decisión que ella pensó que era la mejor para las reformas que quiere hacer. Yo no creo que vaya a cambiarse y se vaya a convertir en la elite de, como si hubiera ganado casi. Claro. Uno en cualquier, por supuesto, uno en cualquier, creo yo, aparte de la base de cualquier político, trata de hacerlo lo mejor posible, y la decisión que ha tomado es a partir de un discernimiento honesto, ¿no es cierto? Que creen que están haciendo lo mejor. Lo que estamos tratando de dilucidar por qué se tomó esta decisión. Porque, por ejemplo, haber entregado las fundaciones que tiene la primera dama hoy día a la alta dirección pública sería mucho más coincidente con el espíritu que el Frente Amplio ha pregonado en sus campañas. Sí, pero yo creo que no hay que ser tan extremo en ese argumento, porque la alta dirección pública también tiene su flanco. Entonces, tampoco no es el tema de tener personal de confianza versus alta dirección pública, no flanco negro. Yo creo que lo interesante de gobernar, sobre todo en los niveles tan altos como el que estamos conversando, tiene que ver con nombrar las mejores personas que sean capaces, y no necesariamente la alta dirección pública te lo resuelve. Tiene que ver con que ser responsable y nombrar gente con capacidad técnica y con capacidad política. Entonces, me parece que esa alternativa tal vez, me imagino que la evaluación hoy diría es muy complejo, porque tienes que hacer, además de reformas procedimentales, probablemente tienes que hacer reformas que tienen que ver más con decreto, con lógicas, no sé si legales, pero sí como de administración, y eso implica más costoso que tomarlo desde dentro y ver cómo se potencia el rol de estas fundaciones en servicio de lo que ellos piensan tiene que ser el rol de la mujer. Me parece que es un camino distinto para los mismos fines. No le veo contradictorio desde un principio. Mireya, ¿cuán costoso puede ser para este grupo de dirigentes nuevos, esta nueva generación, que básicamente funda sus críticas a las generaciones anteriores en que las cosas se hacían, por ejemplo, favoreciendo amistades o familiares? Entonces aquí quiero ser súper claro que los méritos profesionales de Irina, y no es de nada personal esto es un análisis institucional, en que se busca y que ella está en condición de pareja, no en condición de ser la profesional que es por lo demás. ¿No le va a pasar la cuenta a todo el Frente Amplio diciéndole, ustedes dijeron esto y se están desdiciendo? No creo. No, me parece que no. Me parece que dentro de los temas que tiene que enfrentar el gobierno a partir del 11 de marzo, me parece que este es un tema importante, pero no es el fundamental. Me parece que el paso a la cuenta, yo creo que el paso a la cuenta va a disminuir en la medida que el gobierno vaya avanzando y se vaya consolidando. Yo más bien creo que hoy día el desafío de gobernar es tan amplio, sobre todo con un Congreso que no es mayoritario, que hay tantos problemas, hay tantos temas que solucionar, partiendo por la pandemia en marzo, que me parece que el tema de las capacidades de ella no me genera un ruido ni salvo que las capacidades mal. Las capacidades por ningún motivo ni las hemos puesto en duda. Porque es además, el que esté ahí por ser pariente o pareja de.
pero es que por definición, en la historia de las últimas décadas, el rol de la primera dama ha sido ser la pareja de. Entonces, no es que esté nombrando un pariente que sea como ajeno. Entonces, no me parece que haya drama en eso. Yo creo que es ponerle un acento en algo que no debería pasar más allá de la contingencia. Me parece. Mireya Dávila, académica de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias. Del instituto. ¿Qué dije yo, académica? Perdonando la modificación. Disculpa. Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Eso. Muchas gracias, Mireya, un gusto. De nada, que estén bien. Muchas que estén gracias. muy bien, chao. Pausa y volvemos, espérenos.